Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Seguimos entrevistando gente interesante, gente que siempre tiene cosas que contar en nuestra temporada número 15. Y hoy tenemos una chica que me recomendó Pablo Morales de los Ríos. Cuando le hice la entrevista, dos entrevistas, porque son 2 episodios, el chico se enrolla como las persianas. Saluditos a Pablo Morales. Me dijo, tienes que hablar con Ana, es súper guay, tiene muchas historias, además es súper talentosa y... hoy estamos aquí con Ana. No sé si llamarla, porque tiene 2 nombres. Tiene su nombre real y su seudónimo. Ana, ¿cómo prefieres que te llame? ¿Ana Martín o Ana Margú? Bueno, el nombre completo, con apellido paterno y materno, es Ana Martín García. Uh-huh. Y Ana Margú es el seudónimo, digamos, artístico, que no empecé a utilizar desde el principio, desde la primera vez que publiqué, sino que se me ocurrió luego para cortar un poquito, también, bueno, un poco para hacerlo más especial, porque son apellidos bastante comunes en España. Y lo que hice fue juntar Martín García y Argüelles, que es el segundo apellido de mi madre. Y entonces nació Margú. Entonces, a nivel artístico, no hay problema en Ana Margú. A nivel oficial, todavía soy Martín García. Ok, tu DNI pone Martín García. Sí, aunque estuve pensando en juntar ese Argüelles, hacer el segundo apellido, ¿sabes? Hacerlo O sea, Margú doble. Argüelles. Martín García Argüelles. Ok. Claro, García Argüelles son los 2 apellidos de mi madre. Okay. Pero al final, por tema burocrático, todos los líos que conlleva, lo fui demorando. Y bueno, paradojas de la vida, al final lo he hecho en el plano artístico, pero de otra manera y simplificándolo mucho, claro. Pero sí, es más fácil que sea algo breve, ¿sabes? Que además, bueno, pues en las cubiertas de los libros no abarquen mucho espacio, etcétera, etcétera. Así es que, bueno, pues Ana Margú está bien, o Ana a secas. Ok. ¿Cómo te presentas tú ante alguien nuevo? ¿Como Ana Margú? Si estoy en el plano artístico, sí, claro. Además, bueno, pues a la hora de buscarme en Instagram o en mi portfolio en Behance o mi web, donde también es anamargu.com, anamarguilustra.com, sí, ese suele ser y la mejor manera de identificarme, claro. Ok, fenomenal. Pues nos quedamos con Ana Margú. Bueno, tú ya lo has dicho, tú eres ilustradora, pero no solo ilustradora, porque varios de tus libros los has escrito tú. Sí. De hecho, la mayoría. Desde que empecé a publicar en 2014, creo que fue un cuadernito de ejercicios para adultos. Al principio esa editorial, que se llama Terapias Verdes Malinka, de Barcelona, quería que yo lo escribiera porque les había gustado la idea que les había propuesto. Pero al final les vendí también, bueno, pues que tenía mi parte de ilustradora, que de hecho era más ilustradora que escritora, y al final pues logré el proyecto completo. Y luego ya en 2017 salté al mundo del álbum ilustrado, infantil y juvenil, y sí, desde entonces pues los 3 publicados hasta ahora y el 4 que está en camino son escritos e ilustrados completamente. ¿Disfrutas más el proceso de ilustrar o el proceso de crear la historia, imaginarte personajes, tal, o ambos por igual? Bueno, el proceso de ilustrar suele venir de una idea previa que ya la tienes bastante clara. O no, a veces hago una ilustración y resulta que a partir de esa ilustración creo una historia. Entonces supongo que al final lo más satisfactorio para mí es el proceso de crear esa ilustración. Y sí, efectivamente, a veces a partir de esa imagen creo una historia, creo un texto que ya puede ser para redes sociales o de cara a un libro, porque ya genero una historia, la desarrollo, hago un desenlace, etcétera. Y bueno, es un proceso al final. Mira, yo imparto un taller que se llama Aprendemos a crear un álbum ilustrado, que está dirigido sobre todo a público infantil. Y siempre están deseosas de empezar a dibujar. Pero claro, les digo, no, crear un álbum ilustrado es mucho más. Es concebir la idea, es desarrollarla,
es crear un storyboard, etcétera. Y yo es verdad que no siempre sigo los pasos que predico, que sería lo ideal, pero bueno, creo que está bien distinguir lo que es la parte del texto, que en el álbum ilustrado acompaña a la ilustración, no es el protagonista del texto, y bueno, pues que haya una estructura. Pero bueno, como te digo, yo soy un poco anárquica y a veces, pues sí, simplemente me apetece dibujar algo, creo una idea, ni siquiera hay un boceto previo y a partir de ahí pienso, ostras, de aquí puede salir algo chulo en plan historia y ya veremos. Entonces sí, supongo que para mí lo más bonito es ilustrar, ya sea como el origen del proceso de crear un libro o ya como, bueno, pues como una parte de ese proceso. Mm. Pero sí, en el álbum ilustrado la protagonista es la ilustración, a diferencia del cuento ilustrado, donde el protagonista es el texto y la ilustración acompaña. Y sí, a lo que me preguntabas, he escrito e ilustrado la mayoría y luego también a veces soy ilustradora para otros autores, pero sobre todo de cuentos, no de álbumes ilustrados. Hasta ahora he ilustrado cuentos, donde lo que prima es el texto, la historia escrita y yo la acompaño con ilustraciones. Ok, entonces eres más ilustradora, digamos. Ya que lo mencionaste, el primer libro tiene un nombre muy, muy particular. Cuaderno práctico para aprender a disfrutar de la soledad. Sí. ¿Eso de dónde surge? ¿De tus tardes de soledad? ¿De voy a compartir tips para que la gente no se sienta tan sola? ¿Cómo es esto? Bueno, ese título fue parte de una lista de títulos o ideas que yo propuse a esta primera editorial de Barcelona en el año 2014 y supongo que nace del hecho de que estaba viviendo sola en otro país, en Malta. Y bueno, pues fue una época que yo disfruté mucho realmente. Entonces propuse varios títulos, este no fue el único, pero sí fue uno que se me ocurrió porque yo siempre pienso es también positiva. No todo es la soledad que nace del abandono, de no tener a nadie, etcétera. Y como esto era parte de una, bueno, pues eso, de una propuesta de títulos a una editorial que trabajaba una colección que eran como cuadernitos ilustrados a modo de cuaderno de ejercicios infantil. No sé si los teníais en México, pero aquí en España, en nuestra infancia, teníamos los famosos cuadernillos de Rubio, se llamaban, que, bueno, eran cuadernos de ejercicios, que podían ser de matemáticas, de gramática, ortografía, etcétera, y estaban ilustrados. Entonces, esta colección que trabajaba esta editorial era ese formato de cuadernito infantil ilustrado con ejercicios, es decir, cuadernos interactivos, pero orientados a bueno, reflexión, resolución de problemas de cara a los adultos, no eran infantiles. O sea, realmente es el único libro para adultos que he hecho, curiosamente en formato infantil. Y entonces, bueno, yo había comprado alguno, de hecho, y me hacían gracia, me parecían graciosos. Era como una manera, un enfoque positivo, una manera positiva de enfocar pues problemas, preocupaciones, ¿no? Que suele haber en las personas adultas, ¿no? Había de todo, desde cuaderno práctico para aprender a dormir bien, cuaderno práctico para encontrar el amor, etcétera. Y bueno, pues barajé varios títulos y uno de ellos fue este, porque sí, pensé que a la soledad había que darle un enfoque positivo, ¿no? En vez de negativo. Entonces, bueno, pues este cuadernito dentro de esa tónica positiva que tenía esta colección pretendía eso, ser una especie de guía, ¿no? Para encontrarte a ti mismo, para ser consciente de que puedes disfrutar mucho de tu soledad sin tanto ruido externo, ya sea de personas, ya sea de aparatos electrónicos, ya sea de tu móvil. Y bueno, pues esa fue mi bautismo editorial. Sí, sí. Ahora hablaremos de tus otros libros, porque tienes varios y bastante interesantes, pero antes quiero preguntarte, tú estudiaste Derecho, eres licenciada en Derecho y tienes un máster en Desarrollo Social. Sí. ¿Cómo fue ese salto al mundo editorial, al arte, a la creatividad? Porque me imagino que cuando estabas estudiando Derecho no se te cruzaba por la mente, voy a ejercer de ilustradora, ¿o sí?
Más bien al contrario. La cuestión sería, pero claro, esto lo sé yo, cómo salté del mundo creativo al derecho, porque realmente ilustrar, dibujar, es algo que yo hacía de forma vocacional desde mi infancia. Es una de las primeras cosas que hice. O sea, de hecho, mis padres tienen una colección de dibujos míos enorme. Desde mis primeros garabatos hasta ya dibujos más desarrollados, más pensados, con temáticas, incluso con temática religiosa, porque yo fui a colegio de monjas y hay dibujos míos de temática religiosa. Entonces, digamos que yo empecé por ahí, empecé Entonces, por como, ser creativa. qué se torció en el ¿Qué se camino? torció exactamente? ¿Qué se torció? Pues lo que se tuerce o lo que se va cociendo poco a poco son los mensajes que vas recibiendo no solamente en el entorno familiar, sino también en el entorno social. Es decir, lo primero que te dice todo el mundo, incluso hoy en día, ya no te hablo de mi época infantil, es, pero de eso no se puede vivir. Eso es muy duro, es muy difícil. Pero ¿cuánta gente llega a vivir de eso? Entonces, yo sí que recuerdo mi infancia que pasaba en Segovia, donde me crié durante bastante tiempo, por la Casa de los Picos, que es la sede de la Facultad de Bellas Artes. Y sí recuerdo, fíjate, que me decían, bueno, cuando tú seas mayor, vas a estudiar aquí, que dibujas muy bien. De hecho, yo solía ser, tenía el apelativo de la que mejor dibujaba de la clase, ¿sabes? Era la que mejor dibujaba. Y sí, ese parecía ser mi destino a nivel profesional y vital, pero no, es que los mensajes van cambiando luego. Y yo siempre digo también que nos hacen elegir muy pronto, en la adolescencia, cuando tenemos la cabeza bastante a uvas. Y si, como en mi caso, no tienes un referente familiar, ¿no? Un padre, una madre, un tío, un hermano mayor, una hermana mayor que ya está metido en el mundo artístico, es mucho más difícil, mucho más difícil. Entonces, ¿qué pasa? Yo además vivía en una ciudad pequeña, Segovia, donde había bastantes prejuicios con eso de no estudiar una carrera universitaria. De hecho, había términos peyorativos hasta para la gente que estudiaba publicidad. ¿En serio? Se le llamaba carrera de pinta y colorea. O sea, imagínate, Bellas Artes ni se mencionaba. Sí, sí. Eh, sí, esto yo lo he vivido. No pretendo responsabilizar enteramente a la sociedad y a la familia de mis elecciones, pero no ayuda cuando tú estás en un momento de tu vida, la adolescencia, donde, bueno, te bailan las ideas, te bailan muchas cosas, te bailan las hormonas y realmente yo siempre digo que me hubiera gustado tener a alguien que me hubiera orientado. No digo que me forzara, no, es que tienes que hacer bellas artes sí o sí, pero sí que me hubieran contado de más salidas, más posibilidades que podía tener. Es cierto que en aquella época no había tantas oportunidades como hay ahora con el tema digital, que hay, hoy en día tienes el 3D, que tienes la animación, que tienes tal, en aquella época no había eso. Entonces parecía que si hacías bellas artes, al final estabas condenada, condenado a intentar ser profesor, porque no había otra manera. Pero fíjate que luego, más tarde, cuando vuelvo a los 30, 30 y poco a dibujar otra vez, empiezo a ver que hay más campos, incluso hay ilustración científica, que hay más cosas que no son publicar libros, aunque al final es lo que estoy haciendo, pero que había un bachillerato artístico que yo no lo sabía. O sea, yo cuando hice mi bachiller no sabía que había un bachillerato artístico. En Segovia, desde luego, no lo había en Madrid. Entonces, quiero decir, es bueno, a tu pregunta, es una combinación de falta de información, de falta de empuje, ¿no? Por tus redes sociales, familiares, Pero externas. entonces, escucha, cuando tú le dices a tus padres, voy a estudiar derecho, ¿a ellos no les pareció raro, no les pareció extraño o no te dijeron, qué pasa No, con el probablemente me dibujo? animaron bastante a ello porque esa es la cara negativa de lo positivo. Y te voy a explicar. Es eso de, como eres tan inteligente, como memorizas tan bien, como tal, deberías hacer esto. Y no siempre te lleva al camino correcto, ¿vale?
De hecho, cuando terminé Derecho, a mí se me insistió bastante en que debía hacer oposiciones, como algunas amigas mías. Y es una cosa a la que me resistí, no sabes cómo. No, pero es que con la cabeza que tú tienes, tú te lo sacarías, tú podrías tener un trabajo estable, tú podrías tener una plaza fija aquí y allí. ¿Sabes? Entonces, al final, esos mensajes bien intencionados se orientan a la estabilidad, ¿no? A que tú tengas una estabilidad, porque al final, bueno, pues los padres es lo que quieren. No creo que haya muchos padres que animen a sus hijos a ser artistas, sinceramente. Los hay, pero Eh, digamos que son los menos. Claro, o ellos ya son artistas y han conseguido vivir de ello, lo cual es un ideal fabuloso, pero no suele ser lo habitual. Y yo reconozco que también, bueno, me dejé llevar bastante por la corriente, pero al final pasan los años y te das cuenta de que no te encuentras al 100% a gusto en ningún sitio. Ni en lo que has estudiado, aunque yo saqué muy buenas notas, saqué la carrera muy bien, ni en los trabajos que luego ves que surgen o que puedes buscar, que puedes encontrar. ¿Alguna Aprendes muchas cosas vez, muy útiles. alguna vez Sí. trabajaste con algo relacionado con derecho? ¿O no? Bueno, hice prácticas en un despacho de abogados y reconozco que, bueno, eran muy buenos. El abogado para el que yo trabajaba era muy bueno, aprendí muchísimo. Y bueno, sí que es cierto que esa faceta a mí en ciertas épocas me ha dado una estabilidad, me ha dado unos ingresos, gracias a los cuales también me he podido permitir en otras épocas dedicarme al mundo creativo que no es tan estable. Entonces, está bien tener una base. Pero, y tampoco me arrepiento de haber estudiado esa carrera, esa licenciatura, porque, bueno, está ahí y a mí también me ha dado oportunidades. O sea, ha sido también positiva. Pero sí hubiera estado bien quizá lanzarme antes, volver otra vez a la creatividad un poquito antes. Sí que volví a los 30 o así. Quizá nunca dejé de dibujar, siempre hice mis cosas, pero realmente lo que es profesional no se me ocurrió ya hasta pasados los 35. Mm. Y si lo intenté antes en plan, hola, quiero dejar este trabajo estable o medio estable que tengo, en mi casa me quitaron la idea de la cabeza. Dejar un trabajo por ponerte a dibujar, no. Y En realmente qué puede ser una mundo? locura, realmente puede ser una locura. Mm. Sobre todo cuando se avecina una crisis económica, que cada vez hay más. Pero bueno, sí que ya hubo un momento en el que ya la vocación me lo pedía. Y fue viviendo unos años fuera cuando surgió esta posibilidad de proponer a una editorial ideas y salió muy bien. La verdad es que mi primer intento de profesionalizar fue un éxito. Contactar con una editorial maja que enseguida me contrata, que me acompaña en el desarrollo de mi idea y que además me paga por adelantado antes de publicar el librito. Librito, que era un cuadernito. Mm. Entonces, claro, ahí dije, bueno, pues ya esto hay que desarrollarlo. Pero esto es una carrera de fondo. Y sí, quizá mi pena es no haberla empezado antes, independientemente de lo que hubiera estudiado, porque yo en el tema creativo he sido muy autodidacta, pero me hubiera gustado formarme antes en esto. Creo que hubiera podido conseguir mucho más. Hay gente que me regaña por esto, porque digo, si hubiera empezado antes, si me hubiera formado, si me lo hubiera tomado en serio, me lo hubiera creído más temprano, hubiera conseguido mucho más. Y lo sigo pensando, lo sigo pensando. Pero bueno, Porque no te hasta ha ahora, ido nada bueno, lo que intento, mal. De momento vas por buen camino, ¿no? voy por buen camino, pero me hubiera gustado que este camino hubiera empezado más temprano. Ya te digo, el de profesionalizarlo, el de, bueno, ganar visibilidad, ir haciéndote un nombre. Porque sí, o sea, salvo que seas hijo de, hija de, es una carrera de fondo. Efectivamente es muy dura, no es fácil vivir de ello en absoluto. Pero tú estás dispuesta a correr ese riesgo, digamos. Ahora mismo estás completamente enfocada en tu carrera como ilustradora y como autora. No hay Y vuelta digamos que va atrás. por épocas, va por épocas. Voy, en algunas épocas combino con trabajo de empresa, eso sí, en remoto.
lo cual me permite ahorrarme esa energía y ese tiempo que gastas en ir a una oficina. Aparte de que hace tiempo que descubrí que yo no soy animal de oficina, en absoluto. Y cuando hace ya bastantes años conseguí trabajar en remoto para empresas, bueno, pues descubrí también una oportunidad de combinarlo con la faceta creativa. Así es que, bueno, al final, fíjate, trabajo in situ solamente cuando imparto talleres creativos para niños. Y el trabajo de empresa, en las épocas en las que lo tengo, es en remoto, lo cual está bien porque, bueno, puedo combinar ambas Te lo cosas. montas muy bien, no está nada mal. Sí, y también, bueno, creo que en algún momento he decidido que tampoco quiero hacer de la ilustración una esclavitud, ¿vale? Es decir, tengo que hacer cualquier cosa o aceptar cualquier encargo porque, ¿sabes? Si no, no puedo pagar las facturas de este mes. Entonces, lo que hago al final es intentar un equilibrio entre esa estabilidad que nos han vendido toda la vida y que, bueno, al final necesitas, en cierta manera, y el trabajo creativo que no me da esa estabilidad, pero me da muchísima más satisfacción a nivel personal, profesional, etcétera. Y Hombre, bueno, pues claro. voy, según qué época, pues dedico más tiempo a una cosa o a otra. Hmm. Pasaron más o menos 3 años entre tu primer libro, el que mencionamos, El cuaderno práctico para aprender a disfrutar de la soledad, y el segundo que está enfocado a 100% a niños, ¿no? Se llama Don Sombrero Mágico. Don Sombrero Mágico, sí. Don Sombrero Mágico se publica a finales de 2017, que es el año en que regreso a España. Y bueno, aunque yo hacía mis pinitos con el tema digital por mi cuenta, como autodidacta que he sido la mayor parte del tiempo, ya viviendo en Malta y ya necesitando cada vez más dedicarme al mundo creativo, decidí que quería hacer alguna formación. Y bueno, orientándome al mundo editorial, que es lo que yo tenía más en la cabeza en ese momento, pensé que formarme en el mundo digital, ya en nuevas tecnologías, era lo que me hacía falta. Donde yo vivía allí en Malta, bueno, digamos que había más limitaciones para este tipo de formación que yo quería, y en cambio en Madrid sí encontré un máster en ilustración editorial que me podía abrir puertas y que además, curiosamente, ese centro estaba bastante cerca de donde yo resido, en la zona de Madrid-Río. Y entonces ya fue como una señal de, vale, creo que es el momento de plantearme ya regresar a España. Aparte tenía alguna que otra razón, pero bueno, esta era una muy poderosa. El querer ya abrirme una carrera más en serio en el tema artístico y en concreto pues en el mundo editorial después de haber publicado ese cuadernito. Y yo había hecho Don Sombrero Mágico a mano, íntegramente a mano, con tinta, con lápices, etcétera. Y bueno, eso había que digitalizarlo y perfeccionarlo. Así es que bueno, pues me vine a España desde febrero, principios de marzo de 2017 y a los 3 días de aterrizaje empecé este máster en una escuela muy buena y creo que yo era pues probablemente de las mayores de todo el alumnado, porque ahí había mucha gente que no llegaba a los 30 años. Y bueno, hacían ya virguerías con la animación, con el 3D, eran clases acristaladas donde yo, claro, podía ver lo que estaba haciendo la gente desde fuera y era impresionante. Claro, yo decía, si en mis épocas hubiera existido esto, probablemente mi elección hubiera sido más fácil, ¿no? O por lo menos hubiera tenido esa esperanza de tener más salidas, ¿no? Que de las que había entonces. Y bueno, pues sí, básicamente me centré en la ilustración editorial con un profe muy bueno, Juan G. Y bueno, pues ahí ya empezaron a nacer muchas ideas. Y básicamente, hablando de Don Sombrero Mágico, gracias a ese máster, digitalicé todo Don Sombrero Mágico. Bueno, rehice a mano, pero ya con la tableta, etcétera. Mejoré obviamente mucho la calidad del cuento, de las imágenes, de las ilustraciones. Y bueno, pues unos meses después me lo estaba comprando una editorial, ya el mismo año de volver. Con lo cual ahí es cuando dices, bueno, he tomado la decisión correcta, porque
A mí me costó bastante decidir si volver a España en ese momento o no, después de casi 5 años, costaba ya mucho, no sabía si demorarlo, si no, pero bueno, cuando ya llegué a ese punto de ver que en el mismo año, a finales de ese año, se publicaba ya mi primer álbum ilustrado, segundo libro, y ya con otras calidades diferentes, después de habérmelo currado tantísimo, pues dije, sí, perfecto, vamos por el camino correcto. He tomado la decisión correcta. Pero entonces, desde entonces, estás trabajando en lo tuyo, en lo que te gusta, sacando proyectos, libros, Sí, ilustrando. bueno, el sombrero mágico me abrió a su vez las puertas de otro ámbito que en principio yo no tenía en mente, que fue el de los talleres. Porque claro, yo empecé a meterme ya en el mundo de los cuentacuentos y cuando vi además que había sitios, entidades dispuestas a pagarme y muy bien, lo que hice fue combinar el cuentacuentos con un taller de dibujo basado en los valores de la historia y bueno, pues enfocado ya no solamente a recitar el cuento, sino también a la creatividad, a fomentar la creatividad entre el público infantil. El público infantil en mis libros suele estar más o menos entre 6 y 8 o 9 años, 5 6 8 9. Es decir, no son ya muy pequeñitos. Y bueno, pues en esos talleres que imparto, que es el cuentacuentos y luego pues unos 50 60 minutos de dibujo y de exposición de lo que cada una ha hecho, pues es muy interesante ver todo lo que desarrollan, todo lo que sale, las preguntas que hacen, que también son muy inspiradoras a veces. O sea, a mí hay niños y niñas que los talleres me han inspirado. Y bueno, pues a partir de ahí sí descubrí otro nicho que era fuente de ingresos y sobre todo fuente de satisfacción, porque dices, bueno, estoy ganando un dinero mientras me divierto, ¿no? Y además inspiro y me siento inspirada por estas personitas que acuden a los talleres. Y sí, me enfoqué más en el mundo editorial. Y también a partir de ahí, de ese máster en ilustración editorial, a partir de una de las prácticas banales que se llamaba Juegos de Mesa, nace mi concepto de tarot también. He venido desarrollando desde 2018. Lo he visto en tu web. ¿Tú crees en el tarot? ¿Te han leído las cartas? ¿Lo lees tú? No sé, ¿de dónde surge ilustrar un tarot? Que está muy chulo, por cierto, lo he estado viendo en tu web. ¿Sí? Y tiene muy buena pinta. Pero tú personalmente crees en el tarot y esas cosas. Yo creo en el tarot como herramienta de guía, de consejo, no tanto adivinatoria, porque, bueno, el tarot contiene un simbolismo. Lo que pasa es que está mal percibido a veces, ¿no? Como una herramienta de adivinación. ¿Qué me va a pasar de aquí a un año? ¿Voy a conseguir esto, lo otro? Hay que utilizarla más como consejo. Pero vamos, el tarot realmente nació como un juego de cartas en la Italia del siglo XIV-XV. No nació como un soporte adivinatorio, como una ciencia oculta. Nace como un juego de cartas. Después ya se expande, sobre todo a partir de aterrizar en Francia. Y quizá no es hasta el siglo XVIII, así cuando se empieza ya a utilizar como, bueno, una herramienta ahí donde, bueno, puedes averiguar cosas, puedes preguntar cosas, donde hay un simbolismo, pero bueno, es muy interesante, es todo un mundo. No, a veces la gente lo simplifica mucho pensando que es para adivinar el futuro y es mucho más. O sea, hay una iconografía, hay una historia, hay unas imágenes que cuentan cosas. Entonces, sí es muy interesante. Yo reconozco que cuando tenía 30 años empecé a utilizarlo así, o sea, para preguntar por el novio de turno. Y a partir de ahí sí, empecé a interesarme y a ver que era algo más. Empecé a hablar con gente online, gente que también hacía tiradas de tarot o que practicaba. Y bueno, nació ahí una curiosidad, pero que es positiva en tanto no te obsesiones con ello. Mm. Y mi tarot surge ya a partir de esta práctica dentro del máster de ilustración editorial que se llamaba Juegos de Mesa, donde bueno, me nace presentar tres cartas de tarot, pero versionadas por mí, con un concepto ya diferente que, bueno, pues que yo le llamo chic y bueno, que está más orientado a una estética contemporánea y a una manera de ver la vida más contemporánea, más orientada al bienestar.
al placer estético, al espectáculo también, al arte, etcétera, dejando atrás bueno, no atrás, pero bueno, un poco de lado esa estética y ese concepto más barroco y más medieval de los tarots originales. Y bueno, me divertí mucho haciéndolo. Es verdad que entre lo que tú ves ahora, en esas naipes que tú has visto en la web, que son láminas también que vendo, y lo que yo empecé haciendo ya hay un abismo, porque son muchos años en los que he ido evolucionando artísticamente y estéticamente, y bueno, ya está en una versión mucho más mejorada. Pero bueno, tiene su origen ahí en aquel año 2017 y creo que no fue hasta el año siguiente o así cuando se me ocurrió que podía seguir desarrollándolos. Ya una vez que había publicado Don Sombrero Mágico, empecé a ponerme, ¿por qué no? Vamos a hacer los 22 arcanos mayores. Y mi idea era sacar una baraja con los 22 arcanos mayores. Pero una vez que los completé me di cuenta de que se quedaba muy pobre y bueno, pues que había 56 arcanos menores también. Y bueno, pues desde entonces he estado trabajando en ello por épocas, no de una manera continuada, porque claro, he ido mezclándolo, combinándolo con otros proyectos creativos y con mis trabajos de empresa en las épocas en las que me ha tocado. Entonces, bueno, parte negativa, está tardando mucho, se ha alargado mucho en el tiempo. Parte positiva, al alargarse tanto en el tiempo, todo eso que yo he ido aprendiendo sobre la marcha y que he ido mejorando y que he ido puliendo mi estilo, lo he ido aplicando también a este proyecto de tarot, con lo cual ahora estéticamente es mucho más rico, es mucho más bonito de lo que yo estaba haciendo hace ya 8 años, claro. Ha Y mutado este año, definitivamente, ha cambiado. ¿Y sí. algún día lo tendremos completo? ¿Habemos baraja? Pues sí, esperemos que a finales de este año. Estoy haciendo los últimos retoques porque ya va llegando la hora de decir adiós a los continuos retoques y los cambios que voy haciendo. Y no solo estéticamente, a veces incluso en los propios personajes. De repente hay algo que no me cuadra y vuelvo a cambiarlo y digo, no, no, aquí puedo incluir la simbología mucho mejor, puedo añadir esto, puedo quitar esto, y he añadido texturas para ir alineándolo con la estética de mis álbumes ilustrados, porque al principio eran colores lisos, una paleta de colores blanco, negro, rojo, y al final, bueno, he añadido violeta, he añadido rosas empolvados, bueno, he añadido texturas y colores, y he mejorado también, bueno, pues las figuras, etcétera. Entonces, sí, la idea es editar la baraja este año. Todavía no tengo decidido si me la voy a autoeditar o la voy a presentar a editoriales. Y además me gustaría, bueno, estudiar detenidamente qué puedo hacer con ese tarot, aparte de que sea una baraja. Porque es un tarot, como digo, muy enfocado al placer estético, al mundo visual, al espectáculo, al bienestar, al relax, a encontrarse bien con una misma, uno mismo. Y bueno, una de las temáticas recurrentes en este tarot es el mundo del vino. Entonces, bueno, me gustaría quizá intentar algo con el mundo del vino, que como sabes es muy extenso Hombre, y y en muy prolífico aquí en España, España. ujú. Claro, claro, claro. Entonces dices, qué bien quedaría, ¿no? En una edición hay un etiquetado basado en el tarot, pero hay muchas más cosas que estoy estudiando, entonces estoy trabajando en un plan de marketing y viendo posibilidades, pero bueno, esto va para largo. Pero sí, he hecho exposiciones estos años pasados, algunas exposiciones en Segovia y en Madrid, con las láminas, es decir, sacando eso que ya estaba terminado en formato lámina. Las he vendido también, he vendido algunas. Y ahora ya, pues sí, llega el momento de transformarlo en lo que siempre tuvo que ser, que es una baraja Claro. de 78 naipes. Bueno, Eso estaremos es. pendientes de ello en tus redes sociales y en tu web. Tu web es muy sencilla porque es tu nombre, básicamente, ¿no? Sí, bueno, es Ana Margú Ilustra Ujú. y luego hay un perfil específico para este proyecto que se llama Tarot Chic Design. Ok. Lo he tenido un poquito más abandonado, es verdad, en pro del otro perfil, porque yo tampoco publico demasiado que se diga muy regularmente en Instagram, pero sí, estoy ahora potenciando un poquito el perfil de Tarot Chic.
Y bueno, para no mezclar, digamos, la parte de álbum ilustrado y otros proyectos con el tarot, que es diferente, creé este perfil hace unos años y entonces ahí pues podéis ver la evolución de las figuras, de los arcanos, Ok, las distintas temáticas, etcétera. estaremos al pendiente para comprarnos ese tarot chic que tiene. Me encanta el nombre. Tarot Chic Sí. Design. Sí, porque es muy chic, lo he visto, sí, y el vino también lo he visto. Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Ahora, hablemos de uno de tus libros más especiales, porque ganó un premio muy importante, Premio Internacional de Álbum Ilustrado de Fantasía y Ciencia Ficción, Elia Barceló. O sea, eso Eso es. me suena super premio, ¿no? Bueno, no es tan conocido como otros, digamos, el de Del Vives o el de Calandraca o el de otras editoriales más potentes, pero sí, Cartas a las olas es mi cuarta publicación como escritora e ilustradora. Gana este premio a finales de 2024, después de haber publicado unos años antes La Reina Caracol. Y bueno, en este caso, claro, es un álbum ilustrado que efectivamente viene acompañado de un premio, gana el premio antes de ser publicado, de hecho, a finales de 2024 y se publica en marzo-abril de 2025. Y bueno, es un libro muy especial, ya para empezar, porque tiene una trayectoria también muy larga, desde 2018. Empezó con otro título diferente, con una historia parecida, pero también con un desenlace completamente distinto del que tiene ahora y mucho menos orientado al público infantil. Estéticamente, claro, al tener un recorrido extenso a lo largo de años, pues también me pasa igual que con el tarot, que he ido mejorando, puliendo, incorporando cosas. Y bueno, es un libro que tuvo muchos tirones y parones, intentonas con algunas editoriales, pero no terminaba de querer ninguna. Tampoco es que lo presentaba muchas, pero a las que lo presentaba no les cuajaba. A mí tampoco me terminaba de cuadrar todo. Entonces lo volví a guardar y lo volví a sacar y retocaba algo. Bueno. Y sí, pues fue allá por 2024 que, sin ser yo muy creyente en los certámenes, pues a principios de ese verano me dio por mirar qué certámenes tenían todavía el plazo abierto en ese año, porque ya a mitad de año hay muchos certámenes de álbum ilustrado que han cerrado ya los plazos de presentación. Que, bueno, se me ocurrió mirar y quedaban por ahí un par para después de verano, que, bueno, pues con oportunidad de presentar algo. Y yo estaba trabajando en el que actualmente tengo recién terminado, que se llama La Princesa Uniceja, que no está publicado todavía, pero estaba todavía en pañales ese proyecto, quedaba todavía mucho por terminar de idear, por trabajar, desarrollar. Y se me ocurrió, bueno, pues que tenía este de Cartas a las olas, ya con el título actual, ahí en una carpeta que estaba condenado al olvido, es decir, muchas horas de trabajo y energía metidas en una carpeta, pues eso, condenadas a quedarse ahí, guardadas. Y se me ocurrió sacarlo y bueno, pues ya, pues eso, con un estilo más pulido que ya tenía, unas ideas más claras y bueno, pues todo lo aprendido a lo largo de años, lo saqué otra vez y le di un buen retoque. Lo que he leído por Trabajé, ahí es que no es solo para niños, porque también tiene una lectura, digamos, para los adultos, ¿no? bueno, es un libro que multitemática. Como dice la editora de Premium Editorial, que es la editorial sevillana que lo publicó, Estefanía, que es una gran fan de este álbum ilustrado y apostó por él desde el primer momento en que llegó a sus manos. Es un libro que se puede leer por capas. Entonces, puedes leerlo a un niño pequeño de 5 o 6 años, o menos si quieres, como una historia de amistad entre una niña y una sirena, explorar el océano, un viaje, etcétera. Y se puede leer también, bueno, pues como una historia, un viaje emocional a través de las emociones, que físicamente es a través del océano,
eh, donde, bueno, se atraviesa también un pequeño proceso o gran proceso de duelo. En este caso, por una pérdida de un familiar al que se echa de menos. Entonces, bueno, se mezcla un poco todo, la nostalgia, el duelo, la superación y, bueno, pero todo con un enfoque positivo, es decir, a través de la amistad, con alguien que es muy diferente, a través de aprender a valorar las pequeñas cosas y grandes cosas que tenemos cada día, que a veces ni siquiera las miramos o pensamos que están ahí pues por derecho propio. Y por eso, bueno, es un libro con diferentes planos, digamos, de lectura. Pero bueno, a los y las peques les gusta mucho porque hay una sirena. Es un libro con muchos peces de colores, con mucho del océano. Con lo cual, bueno, pues en los talleres también funciona muy bien. Luego en la parte de dibujo. Porque de hecho, bueno, habla de una niña que tira cartas, escribe mensajes y los lanza a las olas, sin saber si alguien los va a leer o no los va a leer. Entonces, en el taller de dibujo trabajamos también esos mensajes que queremos dedicar a alguien. Trabajamos con los peces, diseñando peces, pero también trabajamos esa parte emocional de desear algo a alguien, escribir algo a alguien, meterlo en un sobre, construir nuestro propio sobre y funciona muy bien. Precisamente porque, bueno, es un cuento con varias lecturas, con mensajes, etcétera. Y bueno, pues sí, ganó este premio internacional de álbum ilustrado de ciencia ficción y fantasía, Elia Barceló, que es una novelista española. Y muy bien, porque, bueno, pues ganadora entre 85 títulos y tengo que decir que apuré tanto el retoque de este libro que lo presenté 5 horas antes de que venciera el plazo. Wow. En octubre, sí, en octubre de 2024, 5 horas antes. A las 7 de la tarde hice clic, lo envié y dije, bueno, pues ya está. Vamos, ese premio tenía que ser para ti. Estaba claro. Pues fíjate. Definitivamente. Sí, fue una alegría, porque además, precisamente en parte por estar trabajando en ese libro, yo había rechazado años antes ilustrar un cuento para una amiga. Un cuento que además luego funcionó muy bien. Y en su momento dije, jo, qué rabia, ¿no? Porque yo no he conseguido sacar mi álbum ilustrado adelante, le dije que no a esta amiga y al final no he sido la ilustradora de su libro. Pero bueno, ya cuando ganó y se publicó, pues le dije, bueno, por lo menos sé que te dije que no por algo. Efectivamente, las cosas pasan por algo, definitivamente. Oye, Ana, ¿te gustan los juegos? ¿Me gustan los juegos? Depende de qué juego. Ujú, un juego de palabras. Tú que eres Juego de autora, palabras. ilustradora, una persona creativa. Yo te digo una palabra, tú me dices, me respondes con otra palabra, solo una, la primera que se te Una ocurra. palabra relacionada. Sí, o no. Quiero decir, por ejemplo, si yo te digo podcast, ¿tú qué piensas? Mm, ¿Preguntas? Preguntas, pues ya está. Así de sencillo. Vamos con la primera. Utopía. ¿Ideales? Animal. ¿Vida? Bruja. Estupenda. Soledad. Reflexión. Reflexión. Color. Eh, Color. Alegría. Lengua. Comunicación. Libro. Cultura. Niños. Comienzos. Tarot. Uf. Eh, Tarot. Guía. Sexo. Mm, bueno, Literatura. sabiduría. Energía. Necesaria. Café. Mañanas. Muerte. Final. Cartas. Juego. Cultura. Esencial. Segovia. Casa. Fama. Complemento.
Amistad. Base. Olas. Movimiento. Raíces. Profundidad. Dinero. Mm, dinero. Sociedad. Música. Arte. Familia. Hogar. Casa. Casa. Nido. Sombrero. Sombrero. Posibilidad. Magia. Infinito. Poesía. Mm, poesía. Está difícil para mí. Poesía. Expresión. Y la última, amor. Amor. Esa es más difícil todavía. Amor. Ideal, vamos a decir. Ok, fenomenal. ¿Eres de poesía? ¿Algún día veremos un álbum ilustrado de poesía tuyo? Pues te cuento que sí he jugado un poquito con la poesía ya en algún álbum ilustrado. La Reina Caracol, que es un libro de temática medioambiental, contiene partes que coinciden con la presentación de personajes fantásticos que está contada, bueno, con una especie de poesía casual de pareados que funciona muy bien en cuentacuentos. Y esto lo he trasladado, pero ya íntegramente, a todo el texto de La Princeja Uniceja, que como te digo, todavía no está publicada. Y bueno, es una especie de poesía narrativa, más adaptada a público infantil, en un tono más, un poquito más humorístico, más divertido, que a mí me encanta en cuentacuentos. Entonces, no es una poesía, digamos, en el sentido más estricto Ujú. y más trabajado, pero sí, es una poesía narrativa en la que, bueno, digamos que trabajo unas rimas que funcionen bien a la hora de recitar. Entonces, sí, parte ya de todas las amistades del mundo poético que tengo a mi alrededor, que me han ido introduciendo más en su universo de escribir y declamar. He hecho mis pinitos también declamando. Pero sí, sí, es un universo que hasta hace unos años era bastante ajeno para mí y bueno, poco a poco he ido apreciándolo más. De Entonces, hecho, fíjate, yo tenía la en un idea equivocada. futuro, mira, a lo mejor una Para poesía adultos no para, creo. ¿no? No lo sé, para adultos no me veo publicando tanto como eso. Me gusta de vez en cuando escribir algo de poesía, pero igual no tanto como para hacer un poemario. Y sí enfocarlo a historias más infantiles y juveniles de una manera más humorística, menos profunda, quizá menos trascendental. Ujú. Pero sí, he ido apreciándola. Pensaba que era un género no muerto, pero sí un poco denostado. Y bueno, he visto que sí que hay bastante gente que está muy implicada con esto y muy apasionada con el mundo poético y publicar y se lo trabajan mucho y sí, sí. Cierto, cierto. De hecho, nuestro contacto, nuestro amigo en común es Pablo, Pablo Morales de los Ríos, a quien le mandamos un saludo, y él es ilustrador y poeta. O sea que mira, en un futuro todo puede ser. Bueno, Ana, tienes que recomendarnos varias cositas. Un disco, una serie, una película y un libro. A ver, uno de cada, ¿no? Uno, hombre, si quieres dos, yo qué sé, te doy libertad. Es que es muy difícil, realmente es muy difícil porque, claro, luego hay tantos géneros en cada una de ellas que es difícil. Bueno, mira, voy a empezar por serie porque es la que más recientemente he terminado y a mí me cuesta mucho empezar a ver series, me da bastante pereza. De hecho, como no me cale desde casi el comienzo, la abandono. Ok. Me ha gustado mucho The Handmaid's Tale, el cuento de la criada. ¿Te has Me visto ha todas las parecido temporadas ya? todas las seis, creo, si no me equivoco. Me ha encantado. Está obviamente basada en los libros de Margaret Atwood, pero incluso estéticamente, desde el punto de vista artístico, la manera en que utiliza los colores, los planos, me ha parecido maravillosa, a pesar Ujú. de la dureza, ¿no? de la historia. Eh,
para el conjunto de esa sociedad distópica y sobre todo para el género femenino, obviamente, pero me ha gustado, me ha calado, sí. Ok, Hay otras tantas series, nos quedamos pero con esta esa. sí. Es un clásico. Sí, ¿Un disco? sí, sí, sí. Un disco, yo creo que cualquiera de Pet Shop Boys de los años 80, 90, antes de que se pusieran demasiado electrónicos, pero sí. Hay muchos discos que me gustan, pero sí, es una banda que sigo escuchando a día de hoy. La escuchaba con 12 años y sigo hoy en día escuchando eh, temas suyos de los 80 y de principios de los 90. Sí, sí. Ok, Así que nos casi quedamos con cualquiera de los Pet ellos. Shop Boys. Sí, Ok. hay uno que se llama Introspective, creo que era. Sí. Pero vamos, hay varios que me gustan. ¿Qué más? Una peli. ¿Eres de películas? Soy de películas. Te podría decir muchas de distintos géneros. La verdad es que aquí es muy difícil. Es muy difícil decirte una sola película. Eh, Mira, a ver, así una también más reciente de los últimos años y por no decirte una demasiado popular. eh, Mira, de cine que se llama indie, de autor alternativo, me gusta mucho y la he visto solo 2 veces, Beginners, Ok. con Ewan McGregor. Sí, me gusta. Es una película que propondría saliéndote un poco de lo más popular, de lo más Comercial y tal, comercial, ¿no? etcétera, que hay cosas muy Ujú. buenas también. Y que me parezca una obra maestra, siempre he dicho la lista de Schindler. Hombre, es un clásico, ¿no? Es un poquito Es un dura, sí, pero es un peliculón sí, que todo el mundo debería de ver, definitivamente. sí. Poniéndonos, sí, en película ya, en un clásico popular, comercial, etcétera. Y en el otro lado opuesto me gusta Beginners, ya cine de más bajo presupuesto, etcétera, pero vamos, habría muchos más títulos, por supuesto. Ok, y la última recomendación me imagino que va a ser Sí. difícil. Un libro. Un libro, pues sí, 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 esto también es muy difícil. Centrarnos en uno solo. Mira, me gustó porque además el escritor lo escribió en el momento en que todo eso estaba pasando. Alone in Berlin, solo en Berlín, de Hans Fallada, que es un autor que luego tristemente además se quitó la vida y supongo que también por la dureza de todo lo que vivió. Pero mira, relacionado con la lista de Schindler, con otro enfoque diferente. Me gustó porque no habla de lo típico, ¿no? De cómo sufrieron, vivieron los judíos y tal, que hay tanta literatura, tanta cinematografía, sino de cómo vivieron esa época los alemanes de a pie, que no eran adeptos al régimen, lo que sufrían. Eh, y aquí, bueno, habla de una pareja de mediana edad que trata de luchar contra el régimen desde su lugar humilde, ¿no? Desde su casa, desde un ambiente muy opresor, ¿no? De tener que tener mucho cuidado con lo que dicen, con los vecinos que te pueden denunciar, etcétera. Y es un libro que a mí me tocó, sobre todo además cuando averigüé que el autor, Hans Fallada, pues había, claro, lo escribió en ese momento y que al final, bueno, pues se acabó quitando la vida. Y sí, ese es uno de los libros que me ha impactado, digamos. Quizá no es el que más me ha gustado, pero sí es uno de los que más me ha Ok, impactado. Y mira, fenomenal. y hablando de distopías, te diría también La anomalía de Hervé Letelier, que plantea además ahí, tiene un trasfondo filosófico de qué pasaría si te encontraras contigo mismo 2 meses después. Oye, qué Yo lo dejo ahí, interesante. Ok, no cuento más. fenomenal. Buscaremos estos dos libros. Imagínate que alguna editorial te pide ilustrar alguno de estos dos libros. ¿Te gustaría trabajar en ese tipo de proyecto, una ilustración más para adultos? ¿O dirías, Sí, 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 definitivamente un objetivo ahora es ir gradualmente creando, ilustrando, desarrollando proyectos para un público ya un poquito más adulto. Precisamente el tarot ya marca ese paso, ¿no? Ese escalón, es ese puente ya entre lo infantil. El tarot, bueno, puede estar ya más en un plano juvenil adulto. Y sí, además, bueno, he hecho algún trabajo de cartelería, pero sí, todavía con un toque infantil.
Y me apetece ya ir haciendo cosas un poquito más orientadas a un público juvenil adulto. Definitivamente sí, me gustaría ya hacer cosas de ese tipo, o sí, un libro no necesariamente infantil, pero que esté ilustrado para adultos. Sí, Bueno, me todo, encantaría. todo, todo llegará, todo llegará. Bueno, Ana, me quedaría Sí, charlando esperemos. contigo toda la mañana, pero me imagino que tienes cosas que hacer. Antes de despedirnos, me gustaría que nominaras a 3 personas que tengan algo interesante que contar aquí en lengua. ¿Se te ocurre alguien? Vale, pues mira, uno es mi hermano, Alberto Martín García, que no solo por ser hermano, porque tengo más de hecho, pero sí porque lleva ya 6 libros publicados, uno de relatos y 5 novelas. Y bueno, él es además profe de universidad con un doctorado cum laude y creo que puede contaros cosas muy interesantes. También ha trabajado a veces como maestro de ceremonias de otros autores en presentaciones de libros. Así es que yo creo que puede ser interesante. Eh, el siguiente es un amigo común de Pablo y mío, que es Óscar Martínez Ramírez, que es poeta, escritor de novelas, ocasionalmente también es pintor, hace sus pinitos, a veces ahí componiendo música. Y bueno, pues es un chico también que puede aportar mucho y aporta mucho al mundo artístico. Y como poeta, desde luego, a mí me encanta escucharle. Eh, y como novelista, yo un par de cosas que he leído hasta ahora de él, súper interesantes, ya en el plano de novela, fuera de lo poético. Ok. Y en tercer lugar, una mujer a la que conozco desde hace como 25 años, si no alguno más. Ahora da vértigo decir hace 25 años, pero claro, ya tenemos unas edades. Y es Blanca Pérez Lozano, que es directora de una ONG que ella misma montó hace unos años desde cero, que tiene proyectos no solamente en Canarias, sino también en otros países. Ella ya os lo contará. Es una persona que ha viajado mucho, es una tipa muy valiente, para mí, muy resiliente también y muy emprendedora. Y además, bueno, pues con esta ONG que ha creado, ha ganado premios también y bueno, creo que también nos puede contar ya cosas en otra área diferente, que no tiene nada que ver con el arte, pero al final también eh, lo que ha hecho está basado en crear. Ha creado algo de cero que se está haciendo más grande y creo que merece la pena que os lo cuente. Ok, super, super nominaciones, me encanta. Ya me pasarás los contactos de estos 3 Sí, por nominados. supuesto. Fenomenal. Para terminar, Ana, imagínate que en alguno de tus presentaciones de libros o en un cuentacuentos te dan un micrófono mágico y puedes mandar un mensaje a toda la humanidad. La humanidad está escuchando. ¿Qué le dirías? Uf, ya cuando has dicho mágico, ahí se abre un abanico de posibilidades. Ujú. Bueno, en un micrófono mágico a toda la humanidad. Madre mía, voy a tener un montón de haters igual, no sé. Ah, bueno, no pasa nada. De eso se trata, a lo mejor, de crear un poco de polémica, porque, claro, todo lo que dices, cuentas o tal, no es gusto, no le va a gustar a todo el mundo, claro, pero tienes esa posibilidad de llegar a todos los hombres y mujeres de este planeta. Pues probablemente mencionaría conceptos como inteligencia emocional, eh, empatía, enfocar la pasión que yo creo que todo ser humano tiene a logros positivos. Menos enfoque en el poder, menos enfoque en el dinero, menos enfoque en el yo la tengo más grande, que eso me va a perdonar el género masculino, pero es muy masculino. Y el mundo, desgraciadamente, ha funcionado y sigue funcionando basándose en el yo la tengo más grande. Y realmente, bueno, al final hay recursos para todos. Entonces diría, sí, más inteligencia emocional, más pasión enfocada a logros comunes, eh, más amor, más sexo, con sentido, obviamente. Y sí. Me parece un buen mensaje. Es que creo que todos los conceptos tienen su parte positiva
O sea, su modo de utilizarlos positivamente y su modo de utilizarlos negativamente. Entonces, por eso hay que enfatizar, ¿no? Es decir, toda esa parte positiva que nos encanta a todo el mundo, hacerla más grande. Pero yo sí, sobre todo diría menos yo la tengo más grande, por favor. Me parece un buen mensaje, un poco no para todos los... No para todos los públicos, no. No para los públicos, pero es un buen mensaje. Oye, Ana, mil gracias por este ratito. Espero conocerte. Bueno, ya nos conocemos. Conocernos en persona ya nos conocemos en la exposición. Sí. Pero bueno, vernos otra vez y tomarnos unas cañas, un café o lo que sea. Por supuesto. Nada, cuando volvamos a Madrid, después de este verano caluroso. Efectivamente. Pues nada, pasa bonitas vacaciones, buen verano. Igualmente, Jorge, muchas gracias. Un besito, chao. Gracias a ti. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.